Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando de la carta en donde se defiende el exministro Alejandro Sinibaldi, la etiqueta SF Calamidad Sinibaldi. Bueno, este día en Torre de Tribunales hubo noticia, el concuño del exministro fue detenido y aquí hay datos que ya comienzan a tal vez marcar el camino para siguientes investigaciones o lo que revele Ministerio Público y CICIG, porque ya el concuño de Alejandro Sinibaldi tiene que ver con algo de lo que hemos hablado mucho acá, pero que estábamos esperando, lo de Odebrecht. Si bien aquí en lo que se conoció el viernes del caso corrupción y construcción se habla de sobornos a cambio de pago de deuda de arrastre, así como adjudicación de procesos, también se habla de creación de cuentas. El concuño de Alejandro Sinibaldi se habla que creó unas cuentas en Brasil para comenzar a manejar ese dinero. Este caso que conocimos el viernes, ¿es este tsunami que estamos esperando o es un anticipo de lo que puede pasar? Hay muchas personas que hablan que lo que se va a desarrollar de aquí en adelante con lo que se está conociendo el MISIVI puede llevar a otras investigaciones mucho más profundas de estas estructuras de corrupción. Daniel. Es que es un caso enorme, o sea, lo que estamos viendo tiene unas derivaciones descomunales. Y este caso no termina aquí, este caso crece y crece y crece, y aquí no vimos el viernes tantos políticos. Y yo estoy por apostar que vamos a ver varios políticos en este caso. Es un caso inmenso, espectacular en lo que concierne a financiamiento de partidos, porque tiene que ver muchísimo con los procesos electorales en los que está involucrado Sinibaldi. Creo que faltan otras empresas y hay, digamos, otra clase de jugadores empresariales también del sector construcción que están o que deberían estar por salir. De ahí lo que se puede derivar, y claro, cada vez que se detiene a alguien, ese alguien puede dar declaraciones en un sentido o en otro. Y eso puede abrir, y miremos, por ejemplo, la declaración de Monzón. O sea, cada vez que Monzón abrió la boca y abrió 8 casos distintos. Y cuando ves la declaración de Monzón hay para indagar en distintas ramas, que es lo que hace que la estructura misma de CICIG y MP se vean sobrepasadas en casos a investigar por esta clase de declaraciones. Miren todas las personas que fueron detenidas, incluida la persona que tú estás diciendo ahora, seguramente se tenga bastante más que decir, porque esto, por lo que se ve, es una operación constante y fraudulenta que se prolonga día tras día, mes tras mes, año tras año. O sea, lo que hay aquí, yo estoy convencido de que jamás vamos a ser capaces de conocer todos los casos de corrupción que están asociados a esta estructura. Es imposible. O sea, esto va a ser imposible investigarlo todo. Pero fíjense la dimensión de lo que estamos hablando. Ahí es donde está el punto de que la gente se pregunta y la gente se exige. Las personas quisieran que CICIG sacara casos todos los días y que estuviera el Ministerio Público condenando personas, pero eso es imposible, porque la corrupción en este país ha llegado a tal grado o es tan antigua que debería estar la mitad de Guatemala presa. Muchas personas deberían estar en la cárcel por los casos de corrupción. Yo recuerdo una época en la que yo trabajaba con gobiernos municipales, con alcaldes. Generalmente me dedicaba a dar la capacitación inicial a los que acababan de ganar, y una vez llega y les hablaba de leyes. Y llega un alcalde justo en la época que ganó el Patriota y me dice: mira, licenciado, qué bonitas son las leyes. Ya que usted está hablando de leyes, yo quiero saber en cuál es la ley que dice que yo tengo el derecho al 10% de las obras que se construyan con el dinero de la municipalidad. ¿Cómo hacía el alcalde? Sí, es que yo tengo derecho. A mí me dijeron que yo tengo derecho a 10% del dinero. Que dijo que se lo había dicho el PP, digamos, la gente del partido. Él era el alcalde de ese partido. Entonces él decía que él tenía derecho al 10% del dinero que se invirtiera en la municipalidad. Cuando empezó el PP. Cuando terminó el PP, se hablaba abiertamente que la comisión era de un 30%, la tercera parte del valor de una obra. Entonces yo a lo que voy es, si estamos diciendo que un alcalde tenía esa mentalidad, en el país tenemos 340 gobiernos municipales, 168 diputados,
ministros, secretarios, presidentes de la República, jueces y magistrados, ¿cuántas de esas personas que estaban acostumbradas a vivir en este sistema corrupto? Al policía, no hombre, yo te dejo ir, dame choca para unas mis aguas. Es una cultura de corrupción. Era una cultura de corrupción. Sí. O sea, ¿qué podíamos? ¿Hasta dónde se tiene o es posible investigar? Casos, ese es el punto. ¿Hasta dónde es posible investigar? Que lo que hay que hacer son casos emblemáticos. CICIG no puede venir y el Ministerio Público no pueden venir y meter a la cárcel a todas las personas que han cometido casos de corrupción. Eso sería lo ideal. Pero lo que hay que hacer es identificar aquellos casos que son simbólicos. Y no digo con eso que solo el PP. No, eso te iba a decir. De ir a qué pasó con el gobierno de la UNE. El viernes hay una ventana. Hay una ventana en la de eso. Municipalidad de Guatemala. Cuando el comisionado Iván Velázquez menciona el caso Telhuatigo, hace mención a que hay necesidad de investigar, desarrollar, profundizar la gestión de la Unidad Nacional de la Esperanza. Y yo sinceramente no creo que lo haya dicho por decir. O sea, yo no me creo que el comisionado, sabiendo las implicaciones que tiene esa frase, no haya, o sea, la haya dicho sin que ya haya una investigación en curso y una investigación bastante avanzada. No es un aviso, es un adelanto. Desde mi perspectiva, si lo hubiese hecho así sería bastante irresponsable. Y yo no tengo al comisionado como alguien irresponsable. Y es la primera vez que yo veo que hace un adelanto de ese tamaño. Y mientras no tienen suficientes pruebas para pedirle a un juez que abra el proceso, que haya una orden de captura, no va a hacer una declaración de ese tipo. Entonces, yo lo veo así. Claro, la declaración, para que nos aclaremos, la declaración de Porras Sadik, lo que está diciendo es, a nosotros nos dijo Ligorría que le diésemos 15 millones al gobierno del PP porque Tigo le daba más. O sea, digamos, fue muy explícito. Uno podría decir, bueno, a lo mejor era una forma de Ligorría de engañar a Porras Sadik para que soltase el dinero, pero desde luego es un indicio que hay que investigar. Es decir, bueno, ¿cómo es que estas personas tenían tantísima influencia en tales gobiernos y cuando entra un gobierno nuevo, ahí sí se puede empezar a negociar a través de un operador conocido como era Ligorría? Y que había que empatar o superar la oferta que habían hecho los otros. A ver, hace ya meses que se ve en redes sociales, sobre todo en Twitter, Facebook, una campaña en donde se marcan dudas al trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Las dudas son, entre otras, que no se ha investigado al gobierno de la UNE, por ejemplo, o que es una justicia con una tendencia ideológica de izquierda. ¿Cómo queda luego luego de destapar este caso de lo que ocurría en el MISIBI? ¿Se disipan esas dudas con el anuncio o adelanto de que se necesita investigar a la gestión de la UNE? ¿Se terminan con esas dudas o se va a seguir esa narrativa de que la CICIG y el MP tienen una justicia selectiva en los casos? Yo creo que la campaña contra la CICIG es una campaña que está siendo bastante fuerte, contra CICIG y Ministerio Público, y no solamente tiene que ver con los ataques hacia los políticos que hoy día están cayendo, y que pues lamentablemente en el momento que el señor Velázquez vino a Guatemala, quien estaba gobernando era el Partido Patriota, sino que también, como siempre lo hemos dicho acá, la corrupción tiene dos caras: los políticos que reciben el dinero y el empresario que los corrompe. Porque bueno, hablando de casos emblemáticos, tan corrupción es esto como el que le da 20 quetzales al policía para que no lo detenga. Pero esa corrupción no le interesa a la CICIG. Estamos hablando de este otro tipo de corrupción. Entonces, cuando ya estamos viendo que vamos cayendo con empresas del tamaño de las que se están tocando, en el caso de Sinibaldi, entonces yo creo que las campañas en contra de la CICIG van a arreciar. ¿Por qué? Porque hay un sector, este sector económico, que ya se veía viendo afectado, incluso se ha hablado de varios viajes de algunos integrantes de las cámaras a pedir la remoción del embajador Todd Robinson porque lo identificaban como el alfil de la lucha contra la corrupción. Si bien el embajador que se está proponiendo venir, creo que va a ser más duro todavía que el que tenemos ahora. Entonces yo creo que estas campañas en contra de la CICIG van a arreciar.
Creo también que lo que pasa de no investigar, no hacer tanta investigación relacionada con lo que pasó en el gobierno de la UNE, es porque el patriota fue demasiado descarado. Fue demasiado descarado, y como cuando uno encuentra el hilo en la camisa o en el saco, empezaron a jalar el hilo y empezaron a encontrar el camino. Yo creo que también hay un proceso de centralización de la corrupción en el gobierno del PP. Sí. Yo creo que estaba más dispersa antes, que como que a cada quien le tocaba su pedacito, y esta estructura empieza, que es lo que hace Monzón en realidad, empieza a ir a cada institución y empieza a sacarle y estrujarle todo lo que se pueda, y entrar, por cierto, en grandes acuerdos, especialmente con líderes. Es ese hilo. Es también, entre un grupo de Roxana Valdetti pero yo creo y otro de Alejandro Sinibaldi. que ese acuerdo PP-líder, ese gran paraguas, el que acaba eligiendo la Corte Suprema de Justicia y el tema de los jueces, creo que eso era lo que hacía que estos estuviesen tan confiados, en que iban a seguir en ese manto de impunidad, porque era en plan, mira, tú haces lo mismo, tú también aspiras a que esto esté más centralizado para que tú controles los business, tienes la misma clase de ambición que nosotros tenemos, vamos a hacer un acuerdo para que aquí, como dijo ese diputado, entre bomberos no nos pisemos las mangueras. Es sabido tradicionalmente que el gobierno que está por salir negocia con supuestamente el gobierno que va a ganar, y negocian este pacto de impunidad, escogen las cortes ambos juntos, escogen fiscal general juntos, para garantizarse. ¿No sientes que en este caso era más sólido ese acuerdo? Yo creo que eso lo vio clarísimamente la ciudadanía cuando al atacar al PP, también en las encuestas caía líder. No fue más sólido que los anteriores, fue más descarado. Fue mucho más descarado, porque sí hubo negociación entre la UNE y el patriota. A mí sé de casos de alcaldes que me dijeron, mire, que llegaba el patriota a decirles, mira, pasate con nosotros para la segunda vuelta. Ya nos dijo la UNE, ya negociamos, así que venite con nosotros te vamos a cuidar. Es decir, estas negociaciones han sido tradicionales, pero volvemos a que el gobierno del patriota fue demasiado descarado. Se robaron hasta el papel higiénico, o sea, se robaron todo. Bueno, entonces ese gobierno descarado hace que la CICIG no tenga que ir a buscar mucho más atrás para demostrar cómo funciona el sistema. Y que la reacción de la opinión pública y también de la Pero ahí sociedad para contestar a lo que tú estás diciendo, va a seguir, mira la carta de Sinibaldi. Ahí está impregnada de esa lógica de que todo esto es una gran conspiración judeomasónica de la izquierda internacional para acabar con su legado político, lo cual no tiene ningún sentido, porque de verdad Alejandro Sinibaldi en el esquema general de las cosas a nivel internacional importa bastante poquito. Bueno, veremos si le pedimos la opinión en los comentarios a nuestra audiencia. ¿Cree usted que esta campaña será efectiva, se va a intensificar en los próximos días con la etiqueta SF Calamidad Sinibaldi? Esperamos sus comentarios. Vamos a un corte, volvemos.